Nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la... Les ruego por favor que estén de pie para orar y comenzar nuestra enseñanza. Oramos. Padre, gracias, gracias, gracias. Cada domingo te daremos gracias por darnos la oportunidad de cantarte, de alabarte como iglesia. Juntos, aquí como aquellos que han sido redimidos por tu sangre, Señor. También te ruego tu asistencia, para que a pesar de la fatiga que pueda haber en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, del cansancio, la incomodidad o la gran cantidad de agentes distractores, Señor, tú puedas mantenernos concentrados y atentos a tu palabra. Con reverencia, ayúdanos a escucharla, a recibirla y aplicarla. Espíritu Santo, guíanos. Y por favor, renueva en este momento nuestras fuerzas para que con mayor disposición y con mayor pasión podamos escuchar tu palabra con atención. Porque no se trata de mí, de tu siervo que está hablando, sino de tú mismo que hablas a tu iglesia. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Oseas capítulo 5, por favor. Oseas capítulo 5. Ubíquese específicamente en el versículo 8. Vamos a leer corrido del versículo 8 al versículo 3 del capítulo 6. Oseas está después de Daniel y antes de Joel. Dice así la palabra de Dios. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonar alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Si desean anotar el título de este sermón, de esta enseñanza, es como termina el versículo 15 del capítulo 5. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán.
Fíjense que vamos por ya tocando o iniciando el capítulo 6 de Oseas. Casi a la mitad. Vamos. Y ha sido de mucho provecho, por lo menos para mí. Y también me ha servido para ampliar mi conocimiento del pacto de Dios y de la historia bíblica. Y una de las cosas que hemos señalado o que hemos visto es que Dios ha señalado, y precisamente en el pasaje anterior, Dios señaló la desconfianza y la deslealtad de las naciones. ¿A cuáles naciones nos referimos? A Israel y Judá. Pero definitivamente Israel y Judá son una ilustración de lo que ha sido el resto de las naciones, desleales y desconfiados con respecto a Dios. Israel fue desleal y desconfiado a Dios antes que Judá. Eso lo vemos expresado en que aquellos príncipes pasaron los límites, recuerdan, como lo veíamos la semana pasada. Pasaron los límites interiores de la nación y exteriores. Los interiores perjudicando a su prójimo, quitándole tierras a su prójimo, y los límites exteriores codiciando territorios que Dios no les había dado. Definitivamente pasaron también los límites espirituales, aquellos que Dios había puesto para su bien. Dios había limitado su conducta a través de los mandamientos y a través de las restricciones en la adoración, como leímos en nuestra lectura bíblica. Sin embargo, como hemos repetido ya varias veces, ellos sin escrúpulos se dieron al sincretismo, a la idolatría. ¿Qué es el sincretismo? Una vez más repito, es aquella mezcla de varias creencias y la adoración a varios dioses a la vez. Un sincretismo. Ellos se dieron, en vez de adorar solamente a Dios, se dieron al sincretismo. Así que la realidad del juicio divino iba a ser tan devastadora que todos sus intentos de no sufrir las consecuencias de sus pecados serían en vano. Dios dice que Él mismo, yo seré polilla, yo seré llaga, seré león, cachorro de león para ellos. Él los juzgará por su pecado. Ante inminente juicio, ellos decidieron una vez más refugiarse en otro y no en el Señor. Buscaron ayuda, pero no en Dios. Cosa que implicaba que no terminaban de reconocer sus maldades. Ellos no reconocieron sus pecados y buscaron ayuda en otros. Se resistían en reconocer sus pecados. Y de manera interesante y con énfasis, el profeta enseña que Dios estaba anunciando, anticipando el juicio. Recuerda, toquen trompeta, suenen alarma. Lo vimos la semana pasada. Sin embargo, aunque el juicio estaba anunciado, ellos igualmente no reconocieron su pecado, desconfiaron de Dios, buscando ayuda en otros reyes. Esos reyes en los que buscaron ayuda terminaron siendo el instrumento de Dios para castigarlos a ellos mismos. Fue una manera de que su orgullo los desmintiera en la cara. Recuerda que lo vimos hace 2 semanas. Su mismo pecado de deslealtad los arruinó. Ante ese juicio no quedó más nada que decir. Aquellos que fueron su refugio terminaron siendo su vara de castigo. Buscaron ayuda de las naciones, pero ellos serían la vara de castigo y mostraría su deslealtad. El Señor no les estaba diciendo algo nuevo, definitivamente. Él había anunciado este juicio. Él había anunciado consecuencias de invalidar su pacto. Deuteronomio 28:21 dice, y el 22, Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcan, si invalidan el pacto. Dios lo había anticipado
1000 años antes aproximadamente. Ambos reinos debían ver a Dios. Era algo necesario que ambos reinos ante el juicio vieran a Dios detrás de esas calamidades. Dios mismo es el que había traído las calamidades. Ellos debían preguntarse, ¿cómo puede ser que después de tener un gran reino, ahora estemos como estamos? Asediados, enfermos y sin recursos. Ellos debían considerar lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos a través de la calamidad. Pero a primera instancia no lo hicieron. De manera asombrosa, como vimos, hicieron cualquier otra cosa menos percatarse que era Dios quien estaba detrás de todo aquello. No lo hicieron. Precisamente Oseas lo anuncia y anuncia este juicio, pero no escucharon. Toquen trompeta, los profetas hablando, Oseas en medio de Israel y también hablándole a Judá, y no escucharon. No vieron a Dios detrás de las calamidades. Pero, de entrada, antes de que veamos nuestros puntos, permítanme pensar en nosotros de una vez para ponernos en perspectiva. La condición del pueblo simplemente ilustra nuestra propia reflexión ante la adversidad. Solamente ilustra nuestra propia vida. Desde el punto de vista que sea, las pruebas vienen, las disciplinas vienen, de diferentes tamaños, de diferentes colores y formas. Y nosotros somos incapaces de discernir qué está pasando con nosotros. No somos capaces de vernos a nosotros mismos primero para examinarnos ante la adversidad. Llega la adversidad y no nos examinamos. Poniendo como ejemplo casos particulares, las diferencias y discusiones que tenemos entre nosotros mismos, como matrimonio, como hermanos en la fe, en la iglesia, en nuestros trabajos, hay discusiones y diferencias. Pero en medio de esas discusiones y diferencias lo que hacemos es ver primero al otro, examinar al otro. Vemos primero la responsabilidad del otro, pero no la nuestra. Preguntamos, si queremos ser piadosos, ¿qué estará Dios haciendo con ese hermano? ¿Qué espera de él Dios? En vez de preguntar, ¿qué está haciendo el Señor conmigo? ¿Qué espera Dios ante esta situación que yo estoy viviendo? Inclusive debemos hacer la pregunta adecuada cuando abierta y claramente se trata de un pecado del hermano. Cuando tú te das cuenta del pecado del hermano, aún allí, aún en esa situación, considérate a ti mismo y lo que Dios está haciendo contigo al exponerte al pecado del hermano. Pregunta, ¿qué Dios está requiriendo de ti? ¿Qué Dios espera de ti cuando te puso como testigo del pecado de aquel? Pon tus ojos en ti, date cuenta que a través de la prueba, la calamidad, la adversidad, las situaciones difíciles, como lo es exponerse al pecado de un hermano, Dios está obrando en ti. Dios está haciéndote pasar por eso a ti, para que tú crezcas. Entonces, viendo todo lo que estaban pasando e iban a pasar una y otra vez, es posible que la idea del duro juicio de Dios nos haga pensar que es injusto. Ay, Dios sí juzga fuerte, puro juicio. Qué malvado es Dios. Pero Dios no castiga por amor al juicio en sí mismo. Dios ya había advertido en las estipulaciones del pacto y a través de diferentes profetas lo que le pasaría si ellos desprecian a Dios. Porque no es Dios que lo despreció, ellos se fueron lejos de Dios, como veremos. Así que ningún juicio o ninguna disciplina vienen de parte de Dios
como si Dios amara el castigo en sí mismo. No. El Señor estaba hiriendo a su pueblo para que su pueblo se volviera a Él. Dios estaba tratando con el pecado de los suyos. Así como aquel padre que disciplina a su hijo con vara o lo castiga con el propósito de que se vuelva al bien a Él. Andaré y volveré a mi lugar, dice el versículo 15, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El primer punto que vamos a ver es ese. La angustia persuade de pecado. Escuche bien. La angustia persuade de pecado. Podríamos decir también que la angustia precede al arrepentimiento. La angustia viene antes del arrepentimiento. Lo que tenemos aquí se trata de una verdadera angustia y una búsqueda del Señor como consecuencia de que están en angustia. Ya sabemos quién había traído esa angustia. Cierto, Dios la trajo. Ya sabemos de mano de quién vino toda esta situación calamitosa para estas naciones. Dios trajo esta situación calamitosa. Lo que Dios había traído era una verdadera angustia a este pueblo. Ya no se ve solo el juicio como algo que de una manera fría recibieron. Bueno, Dios nos está juzgando. No, toda esa adversidad trajo que sus corazones se angustiaran ante semejante castigo. Estaban angustiados. Cuando hablamos de angustia nos referimos a ese estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causado especialmente por algo desagradable o por alguna amenaza de una desgracia o un peligro. Ellos estaban intranquilos, inquietos. Es una aflicción, es una congoja estar angustiado. Es que ellos se vieron totalmente expuestos y sin esperanza, desesperados ante la inminente derrota ante Asiria, pero también ante aquellas cosas que claramente no podía venir con Siria. Aunque Siria podía matar, podría sitiar, podría destruir, quitarle sus riquezas, Asiria no podía enfermarlos. Asiria no podía traer sequías. Eso viene de Dios. De modo que ellos se vieron angustiados, no solamente por lo que Asiria podía hacer, sino como la naturaleza se volvió en sí mismo en contra de ellos, que es el obrar de Dios. La angustia era mucho, no había sosiego por ningún lado. En definitiva, ellos se verían desesperados, sin un poco de consuelo, porque la adversidad venía de todas partes y de diferentes maneras. Estaban en calamidad. Dios acercaba su juicio. Sabemos que Dios hizo esto. Sin embargo, podemos preguntarnos a la luz del versículo 15, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Cómo nos dice el versículo 15 que ellos llegarán a estar tan angustiados? Léanlo el versículo 15 conmigo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Sí se entiende más o menos la expresión andaré y volveré a mi lugar? Una vez más, en este versículo se muestra que sus sufrimientos serán como consecuencia de no contar con el favor de Dios. Andaré y me volveré a mi lugar. Me retiraré, dice el Señor. Los sufrimientos serán como consecuencia de no contar con el favor de Dios. Andaré y volveré a mi lugar. Esto comunica sencillamente que todo lo que ellos sufrían era porque Dios retiraría a su favor de ellos. Se retirará. Volveré a mi lugar. Como lo hemos dicho antes, Dios los dejará a expensas de sí mismos. Con Él no contarán. Con Él no contarán, está diciendo Dios. Está diciendo el profeta. Mis amados hermanos,
Para nosotros y para cualquier persona en la historia y en el mundo, lo más terrible es no contar con Dios y que no esté con nosotros. Una vez más, Dios estaba juzgándoles, dándoles lo que querían, estar sin Dios, estar sin el señorío del Señor. La pregunta es, ¿hasta cuándo Dios se retiraría? ¿Hasta cuándo Dios daría un paso atrás? ¿Qué dice el versículo 15? Hasta que reconozcan su pecado y busquen el tiempo que sea necesario, Dios se retiraría. Para que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Es decir, que la angustia misma será el cultivo de una actitud menesterosa que reconoce el pecado. La angustia humilla, desarma, nos deja sin recursos. Que no esté Dios con nosotros, definitivamente hará en aquel que Dios sobre que reconozcan su pecado y busquen su rostro. En su angustia me buscarán, dice. Dios los estaba aplastando literalmente para que lo buscaran. Para que volvieran su mirada al único que realmente los podía sanar y restablecer. Hasta que pidieran nuevamente y genuinamente su favor, Dios los aplastaría. Dios los sometería a una gran adversidad. Ahora tratemos de seguir una secuencia que creo que es importante considerar. La semana pasada dijimos que esto no sería la última calamidad que les vendría, ¿cierto? Que esta calamidad simplemente anticipa lo que pasará definitivamente. Que aunque era duro lo que pasarían, era solo el preámbulo. Si nos damos cuenta, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Se apartó de ellos. Cuando busquen a Dios, no lo hallarán. Pero en este punto de la historia, lo que estamos considerando nosotros hoy acá, no sería el caso. Ciertamente habría un momento donde no le hallarán. Sin embargo, en este caso, en el punto de esta profecía, Dios dice que traería esta angustia para que le buscaran. Es decir, que aquel que entrara en reflexión adecuada ante la angustia y buscara a Dios, lo iba a encontrar en esta angustia que Dios le estaba dando. En esta angustia hay oportunidad aún. Aquí hay esperanza. Los castigaré y los voy a abandonar para que me busquen. Todavía hay esperanza en esta búsqueda. Lo que está diciendo entonces este pasaje es que cuando Dios trata con alguien, usualmente trae la aflicción, trae el castigo, trae la enfermedad, para que la mirada de aquella se vuelva a Dios. Dios trata usualmente a través de la aflicción, del castigo, de la disciplina, de la enfermedad, para que volvamos nuestra mirada a Él. Y eso es una cosa difícil de entender. Mi amado hermano, la angustia será y ha sido el instrumento de Dios que hace persuadir de pecado. Solo en esas calamidades de vida es que nos daremos cuenta que le hemos fallado, que pecamos. Solamente en la calamidad es que entendemos lo profundo y cochino de nuestro desprecio, de nuestra deslealtad al Señor. Solamente cuando estamos en el foso. Dios ha decidido hacerlo así, mi amado hermano, como lo hizo con ellos en su momento. La angustia precede al reconocimiento del pecado. La angustia precede al reconocimiento del pecado. Mientras que el reconocimiento del pecado precede a una búsqueda genuina de Dios. En su angustia me buscarán. El reconocimiento de nuestro pecado está antes a una búsqueda genuina de Dios. Es decir,
Aquella persona que busca genuinamente a Dios es porque ha reconocido que ha pecado antes. Nadie puede buscar a Dios como Él lo espera sin antes reconocer que ha pecado. No pueden. Yo busco a Dios, pero has reconocido que te vas al infierno, y has reconocido que tu pecado te ha separado de Dios y que te hace objeto de la ira divina. No, yo estoy bien, pero quiero buscar a Dios como un plus. No. Nadie puede buscar a Dios como Dios lo espera sin antes reconocer que ha pecado. Así que cuando te encuentres en la profunda angustia ante la calamidad, reflexiona, mi amado hermano, mi amado amigo, piensa, evalúate. No pongas la mirada en otra cosa, ni en otro, sino en ti. Date cuenta que Dios desea que te persuadas de tu pecado. Es contigo que Dios está tratando. Que eres tú mismo el que te ha llevado hasta el punto en el que estás. Eres tú. Además, el Señor quiere que no te quedes pasmado o frío. Ay, pequé y ya. No. Él lo hace. Él te hace pasar por angustia para que respondas a su misericordia. En esos momentos en que nos damos cuenta de la inmensa misericordia de Dios, le buscamos. Por eso es que el Señor trae la calamidad con ese propósito. Mientras nosotros vivamos, mientras no llegue el día del fin, del juicio final, Dios da la calamidad para que nos arrepintamos y en consecuencia le busquemos. Para que nos demos cuenta que la angustia también ofrece la misericordia. Que en la angustia el Señor ofrece misericordia, gracia. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Cuando hay convicción de pecado. Y eso me lleva a mi segundo punto. El que castiga también restaura. El que castiga también restaura. Y quiero que me acompañen a leer los 3 versículos del capítulo 6 para que estemos en contexto brevemente de este capítulo. Aquí empiezan palabras más de consolación y dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Algunos llaman estos 3 versículos el canto penitencial, es decir, el canto de aquellos que están en penitencia y reconocen su pecado. Soy penitente porque reconozco que he fallado. Lo reconoce como el canto penitencial. Estas palabras son las palabras que debería decir o vivir cualquier persona que esté realmente arrepentido. ¿Quieren saber cómo actúa ese arrepentimiento y qué debería hacer o vivir? Lea estos 3 versículos y se dará cuenta que eso es lo que se espera de alguien verdaderamente arrepentido. Se debate si fue el pueblo que lo dijo o si el profeta simplemente lo mencionó o anticipó lo que el pueblo iba a decir. No importa. Lo claro aquí, si fue el pueblo o no quien las dijo, no importa. O bueno, sí importa, pero no tanto como su significado. Oseas, lo que más importa es que Oseas lo menciona para que en todo caso, si hay alguien que se dé cuenta de su estado, esas eran las palabras que debía decir, ese es el camino que debía tomar. Si alguno entre el pueblo se daba cuenta de su maldad, bueno, escuchó Oseas y ese es el camino que iba a seguir, según los 3 versículos del capítulo 6. Pero podemos decir también que estas palabras son un eco de lo que hemos venido diciendo y de lo que Dios anticipó muchas veces. En Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Resumen la predicación anterior y parte de esta.
Pero nos centraremos en este encabezado solo en el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El que castiga también restaura. Una y otra vez hemos hecho énfasis que Dios es el que ha traído la calamidad. Lo tenemos claro, ¿cierto? Eso es algo que ya debe tener bastante claro nuestra mente. Pero otra cosa que ha de estar bastante claro en este asunto es que Dios trae la calamidad con un propósito. Y no es cualquiera, es un propósito restaurador. Propósito restaurador. De manera que tenemos frente a nosotros el deseo del Señor de restaurar estas naciones. Lo voy a repetir para ver si ustedes perciben la profundidad de esto. No solamente sabemos que Dios es el que trae la angustia, sino que tenemos ante nosotros, y a la luz del versículo 1, el deseo vivo de Dios de restaurar a su pueblo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, ¿y quién es el que cuidará? O sea, Él está dispuesto a curar. Él hirió, ¿y quién vendará? Dios. Él está dispuesto a vendar. Y ambas cosas tienen una unión. En la descripción del profeta notamos que aquel que esté angustiado, y que esté angustiado genuinamente, de verdad, por la ausencia de Dios, porque Dios no está en su vida, estará persuadido también con ello del profundo amor restaurador de Dios. Aquel que esté genuinamente en la angustia, también estará convencido de su inmensa misericordia, la inmensa misericordia de Dios. Y ese conocimiento, no solamente de que Dios trajo la llaga, sino que también lo quiere curar, lo impulsará necesariamente a confiar que al acercarse al Señor le hallará. Que encontrará en el Señor misericordia. Porque las cosas están unidas. Repito, aquel que ha reconocido y está persuadido de su angustia, y que su angustia es porque Dios no está en su vida, porque le hemos rechazado, y que Dios es el que ha traído esa calamidad, entonces también podrá estar persuadido de que la única manera de salir de esa calamidad es corriendo a los brazos de Cristo, es corriendo a los brazos de Dios. Ese conocimiento lo impulsará necesariamente a confiar que al acercarse al Señor le hallará, que encontrará misericordia en Él. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Si Dios se aparta, el juicio viene como consecuencia de que Dios quita su favor sobre ellos. En consecuencia, ellos se angustian frente al terrible juicio. Seguidamente se dan cuenta que han pecado, que lo que están viviendo es por su propia maldad, y que inclusive es una muestra de amor de Dios para que se vuelvan. Luego pueden vislumbrar la gloriosa misericordia de Dios, que está dispuesto a sanar y a perdonar. Todo eso va de la mano. Podemos decir entonces con toda responsabilidad que aquel que ha reconocido su pecado realmente y se encuentra con la realidad del juicio de Dios, no encontrará otro lugar a donde correr sino al mismo Señor que lo angustió. No encontrará otro lugar a donde ir sino al Señor que lo habrá de juzgar eternamente. El único que puede causar tal sufrimiento a mi vida es Dios, que puede orquestar todas las cosas para que yo esté en esta angustia es Dios. Oh Dios, he pecado contra ti. Solamente tú puedes salvarme. Tú eres, tú vendas. Voy a ti, Señor. Aquel que ha reconocido su pecado realmente y se encuentra con la realidad del juicio de Dios, no encontrará otro lugar donde correr sino al mismo Señor que lo angustió y que está lleno de misericordia también. Eventualmente el pueblo debería estar persuadido de su maldad por haber pecado. Eventualmente el pueblo debería estar persuadido de su maldad por haber pasado por aquella angustia que la produjo su pecado. Pero no solo eso, sino también debería estar persuadido este pueblo de que la única manera para encontrar respiro, la única manera para encontrar paz, perdón, consuelo, sosiego en medio de la intensa angustia es corriendo a los brazos misericordiosos del Señor.
No hay otro lugar donde usted pueda encontrar sosiego, socorro, perdón, paz, respiro, si no es a los brazos del Señor. Porque si Él es el que hiere, Él es el que tiene que sanar. Solamente encontrarían consuelo, sosiego en los brazos misericordiosos del Señor ante tan grande angustia. No habrá otra manera. Segunda de Crónicas 6:26, unos cuantos versículos nos enseñan una idea de esto. Salomón, cuando estaba orando en el templo, que terminó el templo, entendía esto claramente y se lo recordó al pueblo en oración y también hizo referencia en su oración a Dios. Dice Salomón, fíjense la descripción que da desde Segunda Crónica 6:26. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti, ¿por qué no hubiese lluvia? Por el pecado. Si oraren hacia ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, ¿quién es el que aflige? Tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Fíjense cómo él reconoce que la pestilencia, el añublo, todas aquellas cosas malas, enfermedades, inclusive ser sitiados por sus enemigos, venían como consecuencia del pecado. Pero si él dice que si hay hombres que oren a él, a ti, desde esta casa, cualquier hombre o todo el pueblo, que reconociera su propia llaga, reconociera su pecado y reconociera su dolor en su corazón por lo que hizo, tú entonces lo oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, para que teman y anden en tus caminos. Ese es el propósito, para que te teman y se acerquen a ti todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón sabía que Dios era un Dios que hiere, pero también un Dios que sana. Él lo sabía. Un Dios que perdona a aquel que verdaderamente reconoce su llaga y su dolor en su corazón. La pregunta es si nosotros reconocemos ante la adversidad nuestra llaga y nos duele en el corazón aquello. O sea, nos da luces de esto también en esta profecía. Escuchen de nuevo. Un conocimiento certero de la predisposición de Dios de curar, vendar y perdonar ha de conmover profundamente al pecador y llevarlo necesariamente al arrepentimiento. Aquel que está enfermo por su pecado y lo reconoce y está en angustia por las situaciones que pasen de diferentes colores, matices, tamaños, y reconoce su pecado en su angustia y conoce la predisposición de Dios de perdonar, de curar, de vendar, lo va a conmover profundamente y lo va a llevar necesariamente al arrepentimiento. Oh Señor, qué bueno has sido tú y qué malo he sido yo. Dios muchas veces hace la herida para vendarla cuando es tiempo, cuando es posible, a fin de que no nos perdamos, porque habrá el momento donde el sufrimiento dado por Dios será justamente eterno y sin posibilidad. De manera que debemos ver este proceder de Dios, del Dios soberano, como un acto de amor,
como lo presenta el proverbista y lo presenta el Espíritu Santo en Hebreos. Debemos ver este proceder de Dios ante la angustia y ante la misericordia como un acto de amor. Por eso podríamos decir entonces, si estamos claros de esto, bendita aflicción, bendita enfermedad, bendita pérdida o cualquier otra calamidad que nos lleve a darnos cuenta de nuestros pecados y que nos lleve a poner toda nuestra confianza en Cristo. Bendita calamidad, bendita angustia que nos llevó a volvernos al Señor. Porque seguramente sin esa angustia, sin esa disciplina, sin ese castigo de Dios, estaríamos todavía fríos, insensibles a nuestros pecados. Bendita aflicción entonces. Y saber esto lleva a cualquiera a caer postrado ante la misericordia de Dios. Saber esto, que la angustia, para que le busquemos, y saber que Dios tiene una predisposición a perdonar, que aquel que enferma también cura, nos llevaría a caer postrados ante la misericordia de Dios. Eso me introduce en mi tercer encabezado. El arrepentimiento precede a la restauración. El arrepentimiento precede a la restauración. Y nos vamos a enfocar en el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando leemos esto se nos complica la cosa un poco. Y algunos se ponen muy creativos. Sinceramente yo no sabía si ponerme creativo o no, cuando leía e interpretaba este pasaje de las Escrituras. Pero lo que es cierto de este versículo es que el profeta, dentro de esa descripción, de esta descripción de alguien verdaderamente afectado por Dios, nos dice que aquel que está verdaderamente afectado por Dios está persuadido entonces que al buscar a Dios, Dios le va a dar vida. Aquella persona que está persuadida de todo lo que he dicho antes, entonces también estará persuadida de que al buscar a Dios, Dios no lo va a rechazar. Dios le va a dar vida y lo hará pronto. Disculpen. Antes vimos que el pecador correrá al Señor por entender que solo Él puede salvar. El pecador correrá al Señor porque sabe que solamente el que hirió puede salvar. Pero en este versículo nos enfatiza que Dios seguro lo hará. Dará vida segurísimo si tú has arrepentido. Que no habrá manera que Dios desprecie a aquellos que con un corazón compungido, contrito y humillado por su pecado, se acerquen a Él. No habrá manera que Dios desprecie a aquellos que están tristes y reconocen su propia condición. No habrá manera. Él dará vida seguro a aquel que se acerque arrepentido de sus pecados. Y lo hará pronto. No esperará. Él restaurará. Él es el Dios restaurador. Por eso decimos que el arrepentimiento precede a la restauración. Porque aquel que está arrepentido cosechará la vida. Aquel que está arrepentido de sus pecados y va a Cristo cosechará la vida. Dios lo hará y eso será segurísimo. Él lo prometió. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Luego de que le busquemos, claro está. Lo hará pronto. De parte de Dios, no habrá demora en experimentar los frutos del arrepentimiento. Y no me refiero a los frutos del pecador al arrepentirse. No. Me refiero al fruto anterior que Dios da, la vida. El arrepentimiento verdadero trae como fruto el perdón, la vida.
Si usted realmente está arrepentido, cosechará la vida de parte de Dios y nos dará vida cuando le busquemos arrepentidos. El arrepentimiento precede a la restauración, a la vida que Dios da. Aquel que está verdaderamente arrepentido sabrá que no tardará su consuelo. De manera que Dios, soberana y gloriosamente, guardará en completa paz y confianza a aquella persona. Cosecha el fruto de su arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto de su arrepentimiento? Vida. Sí, pero también sosiego, salvación, esperanza que solamente Dios puede dar y no otro. Aquel arrepentido entonces llora compungido por su angustia, por su pecado, por su calamidad. Se da cuenta que aquel que hirió solamente es el que puede salvar. Va a él arrepentido. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le da vida y le da sosiego ante su culpa, ante su angustia, lo salva, le da esperanza que solamente Él puede dar. Eso es lo que pasa. Y el lenguaje usado es interesante porque Oseas presenta el estado de aquel hombre como una muerte. Es decir, lo que Dios hace en el pecador arrepentido es una resurrección, da vida. Es como si lo levantase de los mismos muertos. Antes no podía, pero Dios le da vida. Es pasarlo de muerte a vida, como nos dicen los apóstoles. Así lo reconoce el pecador y así es en realidad. Cuando alguien es sacado de su angustia, de su pecado, de las consecuencias de sus maldades, entonces ha venido a la vida, porque estaba muerto. Muerto. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora pronto, no habrá demora. ¿De dónde viene su consuelo? ¿De dónde viene la certeza a aquel arrepentido? De que Dios no solo le da vida perdonándolo. ¿De dónde viene su consuelo? ¿De dónde viene su certeza? Dios no solamente le da consuelo perdonándolo, no solamente le da vida, sino que también trae a su presencia, le trae a su presencia para vivir delante de Él. Y eso es lo que nos dice el versículo 2, véalo. Y viviremos delante de Él. Aquel que se ha arrepentido y en consecuencia es restaurado nada más y nada menos a la presencia de Dios mismo. He allí su consuelo. Ya no estará lejos de Dios. Ya Dios no lo dejará. Le dará vida y volverán a comulgar, a estar juntos. Dios dispuesto, dándole su favor, y aquel dispuesto y pidiendo el favor de Dios. Estará delante de la presencia de Dios. Dios ya no se alejará. Primero la angustia fue causada ¿por qué? Porque Dios se alejó. Pero ahora que se arrepienten, Dios no se alejará. Vivirá en la presencia de Dios, frente a Dios. Eso pasa con el pecador que nunca se ha arrepentido, pero también pasa con el cristiano, con el creyente. Esto tiene que ver también con nosotros. Al saber que cada vez que somos pasados por fuego del sufrimiento y la disciplina, donde la angustia nos inunda y no queda otra cosa que reconocer y confesar nuestros pecados, Dios nos limpia. Y es también como si nos trajese de muerte a vida. ¡Wow! Otra vez ante la presencia de mi Señor con limpia conciencia. Y de manera sorprendente, rápidamente, pronto, que el líder de este versículo nos hace sentir su perdón y su consuelo. No habrá diferencia. Si tú vas inmediatamente arrepentido, angustiado delante de Dios, Él nos perdonará. Que si confesamos nuestros pecados, es ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si seguimos más adelante, hijitos míos, escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecaste, ve a Cristo y nuevamente reavivará tus fuerzas. Pronto lo hará. Te consolará. Te saca del hoyo y trae sosiego ante nuestra culpa. Gracias, Cristo, por llevar mi pecado en la cruz. Trae consuelo. Así que el Señor no menospreciará al que ha sanado. Él no cura para desechar. Dios no cura para desechar. Si el Señor le ha curado,
Si el Señor le ha dado vida en Cristo, sepa que ha sido con el objetivo de conocerle. Dios quiere entonces que usted le conozca. Él no deja las cosas a la mitad. Él no cura para desechar. No, porque la salvación no se pierde. No. Y esto me introduce a mi cuarto punto. Los frutos del arrepentimiento no se dejan esperar. Mi cuarto encabezado. Los frutos del arrepentimiento no se dejan esperar. Si el Señor le ha curado, el Señor le ha dado vida, sepa que ha sido con el objetivo de que le conozca. Dios quiere que usted le conozca. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, en consecuencia. Ahora sí, nos toca ver esto en relación con los frutos del hombre arrepentido. Los frutos del verdadero arrepentimiento. Podemos decir entonces que aquellos que han sido vivificados quieren conocer a Dios. Y eso es una evidencia irrefutable de su arrepentimiento. Es una muestra de su arrepentimiento. No, pero es que yo fui vivificado por Dios, pero no quiero conocerle, no me importa nada, no leo las escrituras, no me importa Dios, no me importa obedecerle, no me importa su iglesia. No. Aquellos que han sido vivificados quieren conocer a Dios. Y eso es una evidencia irrefutable de su arrepentimiento. Y es una muestra de su arrepentimiento. ¿Qué pasará con aquellos que de la angustia pasaron a la convicción de pecado? De la convicción de pecado a buscar al Señor arrepentidos. Y de buscar al Señor arrepentidos a saborear la vida y la restauración que solamente Él puede dar. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cuál será su próxima respuesta, su próxima acción? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y una vez más el tema del conocimiento del Señor vuelve a salir en este libro. ¿Lo recuerdan? Leímos en el capítulo 4 que los sacerdotes, inclusive el 5, que perecían por despreciar el conocimiento de Dios. El conocer a Dios es el pacto que Dios establece para que nosotros le conozcamos. Pero no le podemos conocer en nuestra condición natural. Le conocemos hasta que Él nos cura, hasta que Él nos venda, hasta que Él nos da vida. Al que Dios salva, lo salva para que lo conozca. Lo voy a repetir. Si Dios te salvó a ti, mi amado hermano, mi amado amigo, Él te salvó para que le conozcas. Y eso tiene que ver con su gloria, para que conozcas su gloria. Nos salvó para su gloria. Así que Dios salva, Dios da vida para que le conozcamos. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Estamos nosotros seguros que saldrá el sol en la mañana? Sí. Así de seguro es que todos aquellos que Dios salva le van a conocer e irán creciendo en conocimiento y proseguirán en conocerle. Es segurísimo. Miren, como el sol sale en la mañana, como usted está seguro, así es con el que realmente está arrepentido, que Dios le dio vida. Entonces, si Dios le dio vida, va a caminar para conocerle. Irán creciendo en conocimiento de Dios. Él saldrá para ser conocido, nos dice también el pasaje. Dios se revelará, Dios se dará a conocer para ser conocido. Y los que han venido de muerte a vida, querrán conocer a Dios. Amarán conocerle, desearán conocerle, se esforzarán en conocerle, necesitarán reconocerle. No pueden vivir sin conocer cada día más a Dios. No pueden. Es una buena evaluación. ¿Puede usted vivir sin conocer a Dios? Sin querer conocer a Dios, sin anhelar conocer a Dios, sin necesitar conocer a Dios cada día. Si eso es así, entonces no le conoce y no tiene vida. No está arrepentido de verdad. Parece que le hace falta una buena angustia, una buena tribulación. Antes
despreciaron el conocimiento de Dios, no le conocieron, perecieron de hecho por falta de conocimiento, como nos dice Oseas. Desecharon el conocimiento de Dios, pero en contraste ahora le conocerán y proseguirán en conocerle. Fíjense que antes no le conocieron y por eso perecieron, pero ahora que Dios los salva y los restaura, aman conocerle. Si el castigo vino porque no le conocieron, entonces la restauración va a consistir en conocerle. Esto marca una consecuencia y entusiasmo que busca reivindicar su condición pasada de ignorancia y de recuperar el tiempo perdido de su ignorancia. Aquella persona dice, he perdido mucho tiempo en conocer a Dios, ahora me voy a dar todo para conocer a mi Dios. Pero también tendrás el sentir de que lamento tanto que en aquel momento no te conocí. Ahora quiero conocerte. Tratará de reivindicar su condición pasada de ignorancia y de recuperar el tiempo perdido de su ignorancia. Pero hay algo más aquí que es sumamente precioso. Dice el versículo, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién vendrá? El Señor. ¿Cómo vendrá? Como lluvia oportuna, en otras palabras. Esta expresión de que vendrá como lluvia tardía y temprana comunica lo oportuno e indicado de la lluvia. No en momento inoportuno viene esa lluvia. Viene cuando se necesita, cuando las cosechas lo necesitan. Además, esa lluvia no es mucha. No como para ahogar los cultivos, ni tampoco como para dejar secarlos. Es suficiente. Esa era una lluvia temprana y tardía, muy valorada por los que cultivaban. Sin ella no habría cosecha. Vendrá entonces Dios como aquel que necesitamos, en el momento exacto y necesario en la medida que lo necesitamos. Él vendrá como la lluvia que se necesita para poder cultivar y sin la cual hay escasez y muerte. Vendrá y traerá cosechas, saciará nuestra hambre y nuestra sed. El Señor, en el momento oportuno de nuestra calamidad, cuanto más lo necesitamos, cuando le buscamos, vendrá a nosotros. Él tiene la iniciativa siempre. De hecho, trae la calamidad, tiene la iniciativa de traer la calamidad para que le busquemos. No le busquemos porque somos demasiado inteligentes, sabemos mucho. Es gracia de Dios. La calamidad inclusive entonces es calamidad, es gracia. Ahora, ¿cómo vendrá el Señor? Como una lluvia, temprana y tardía, oportuna. Traerá cosecha, saciará cuando lo necesitamos, saciará nuestra hambre y nuestra sed. De una manera interesante dice el pasaje que Él derramaría su ira como agua tempestuosa, ¿lo recuerdan? Capítulo 5. Versículo 9. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Él se presentó como aquel que derramaría su ira como agua tempestuosa. Pero ahora, en su misericordia se viene como agua tempestuosa, como lluvia agradable que da vida y bienestar. Ahora viene de esa manera. Glorioso Señor que desde el principio hasta el fin hace todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Hasta crea la tormenta para que lo veamos como el refugio. Crea la herida para que lo veamos como aquel que puede curarnos. Crea la llaga, crea la enfermedad para que lo veamos como el remedio. Trae la disciplina para que en la angustia le busquemos. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque quiere hacerlo partícipe de su santidad. Eso nos lo dice la palabra de Dios. No puedo definitivamente dejar de pensar en Jesús, pasarlo por alto, pues en Él está esta vida que nos habla. Dios le dio la potestad de dar vida a los que creen en Él. En Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo, es que podemos ver un alcance de estas palabras para nosotros. Es en Cristo en que nosotros podemos experimentar esta restauración. Solamente en Él.
en Cristo. La vida eterna precisamente consiste en conocerle a Él y conocer al Padre que le envió. Dios a través de la historia dio una increíble demostración de justicia y amor que llegó a su clímax en la cruz de Cristo. No habrá ninguno en la historia de la humanidad que pueda conocer a Dios si no ha conocido antes a Cristo. No habrá. El que se acerca a Cristo, con limpia conciencia se acercará a Dios y sentirá en carne propia, sentirá en su propio ser lo que significa ser curados por el Señor. Eso es lo que hace Jesús. Es como Dios trae su salvación a través de su Hijo. Conocer a Dios y que Él venga a nosotros será como lluvia. Y eso lo experimentaremos cuando creemos en Cristo. No hay manera de no responder en agradecimiento y alabanzas a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no hay manera de no responder en obediencia buscando conocerle más y más. Porque a fin de cuentas Él nos salvó para que disfrutemos del bien más alto del universo y de la existencia misma. ¿Cuál es el bien más alto del universo y de la existencia misma? Nos salvó para que le conozcamos y vivamos delante de Él. Para que disfrutemos de Dios por la eternidad, para su gloria. Ese es el mayor bien que puede tener el ser humano. De manera, hermanos, y en virtud de lo que hemos visto, la hora de la angustia será la hora de la sinceridad y la reflexión, que les hará ir a buscar a Dios. La prueba es el mejor medio de hacerlos volver al buen camino. Dios querrá afligirlos para hacerlos volver a Él, para quitarnos lo que nos impide conocerle. Él lo hará. Así que bendita aflicción. Así que cada uno de nosotros en la angustia de la aflicción, esforcémonos en ver a Dios, en ver que Dios está poniendo las condiciones necesarias para que te vuelvas a Él, para que te evalúes y reconozcas tu pecado, para que te arrepientas y así darte vida. Pero mi hermano, si tomas el camino contrario, si escoges ver al otro, excusarte o seguir buscando en otro lugar, si decides evaluar de una manera diferente, si decides hacer lo contrario, entonces describe la Biblia que perecerás. Se mostrará que no fuiste cristiano de veras, de verdadita, y perecerás para siempre y de peor manera. Así que mi amado hermano, esto es una amonestación para los creyentes, para que se den cuenta que podemos estar ensimismados en nosotros mismos y viendo a otros y no dándonos cuenta de nuestro propio pecado. Así que si tú escoges el camino contrario que presenta los primeros 3 versículos del capítulo 6 de Oseas, vas a perecer. Y nos daremos cuenta que no eras un verdadero creyente. Y si esta advertencia es para los cristianos, ¿cuánto más para aquellos que una y otra vez no han querido conocer a Dios? Le han despreciado y no quieren ser sanados. Amigo, también perecerás. Lo que se espera para el que no ve a Dios y no se arrepiente será una angustia no temporal, será una angustia eterna. Lejos de la bondad de Dios, lejos de la presencia sublime de Dios. Así que mi amado amigo, oro para que tú estés angustiado al oír estas palabras. Oro para que sientas el peso de la ira de Dios derramada sobre ti como agua. Y que de esa manera le pidas sinceramente a Dios que te salve y que le busques de verdad para que te dé vida. Él dará vida a un corazón contrito y humillado. Y si Dios te salva, que si tú se lo pides genuinamente te salvará. Si vienes con un corazón quebrantado por tus pecados, te dará vida. Y eso que Dios ha hecho en ti se va a hacer evidente en tu deseo de conocerle y serle fiel. Así que
Si realmente tenemos vida, todos los que estamos aquí, nuestro deseo será conocerle y vivir para su gloria, porque nos salvó para conocerle. Así que, mi amado amigo, ve eso. Si Dios te ha dado vida y te ha dado cuenta de tu condición a la luz de estas palabras, entonces tu salvación se va a evidenciar en que quieres conocerle y serle fiel. Bendito Señor Jesús que nos salvó. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que obres en los corazones y que ese alcance del cual estamos limitados nosotros como criaturas y que solamente tú puedes tener, obres allí para la salvación del alma de los perdidos, pero también obres para la restauración del alma de aquellos que hemos creído en ti. Que tengamos una nueva perspectiva de estas cosas, Señor. Que nos ayudes a evaluarnos a nosotros y no a ver la viga, la paja que hay en el otro, Señor. Por favor, ayúdanos. Nos encomendamos a ti, te damos gracias. Gracias, Cristo, por darnos vida. Gracias por la predisposición en salvar y perdonar, Señor. Gracias por la angustia. Gracias por la tribulación. Gracias, oh Dios, porque pronto salvas y porque tú no rechazarás un corazón arrepentido. Bendito Señor, gracias por tu misericordia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Orar más deja ver, astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra.